40 48 participantes, ¿no? Entonces hay suficiente, creo que ahora son menos inclusive, de manera que para los que no hayan estado presentes, las clases son en este horario, 7:30, lunes y viernes, hasta las 9:45. Eventualmente, si habría algún retraso por mi parte, por algún motivo o algún problema técnico, se hará el aviso por el grupo de WhatsApp, que es nuestra forma oficial de comunicarnos. Y por favor, en el grupo de WhatsApp eviten mucho el diálogo para que no estemos con el montón de diálogos anotados, ¿no? Hay algunas personas que siguen preguntando si va a haber clases. Ya las clases han empezado, ¿no? Entonces ya no hay para qué estar preguntando si va a haber clases. Si preguntan si va a haber clases, quiere decir que ni siquiera tienen la intención de estudiar, ¿no? Entonces, ya yo me doy cuenta ahí, quienes están en ese clan, digamos, es que no están tomando los recaudos necesarios como estudiantes de tener ya el texto, el libro texto, y comenzar a estudiar, ¿no? Porque este semestre se acaba en marzo, de manera que no va a haber mucho tiempo. Yo justamente hoy día voy a comenzar ya con el material que hoy día es muy importante porque les voy a dar la pauta de cómo van a interpretar el libro texto que es el Fenómenos de Transporte del BIRT. Quisiera un retorno antes para saber si están escuchando bien y si es que tienen la pizarra bien clara. Por favor, alguien si puede, vamos a nombrar a uno para cada clase, vamos a nombrar a una persona. Un ratito voy a atenderlo al ayudante. Sí, Yamil, buenos días. ¿Cómo le va, Yamil? Lo llamé para preguntarle sobre las horas de práctica para alimentos y para química, porque hoy día tengo en la mañana. ¿Qué? Ya. Ajá. Hoy, martes, ya, de 4 a 5:30. A ver, lo voy a anotar, es que yo quiero saber de 4, ya, eso es para alimentos, ¿no? Ya. Así, ya. ¿Sábado a qué hora? ¿Sábado a qué hora? Ya. Sábado de 13:30 a 15. Ya, eso es RQ Cinta. Sí, sí, dígame. Dígame. Ajá. Sí, sí. Ya no es en la tarde. No, no sé, pero yo pedí que sea la clase en la mañana porque en la tarde siempre es más complicado. Y accedieron por esta vez ya definitivamente el horario es el lunes de 9:15 a 11:30, a 11:30. Sí. Ya está eso estaba fijado ya, en sus boletas de inscripción también está. Alguien inclusive había pedido a alguien de que cambien ese horario. No, no se va a cambiar porque no se choca con ninguna materia de ese semestre. O sea que ellos no se puede acomodar el horario a lo que necesiten, sino es a los semestres. Si no se cruza con ninguna materia en el semestre, entonces no hay problema. Antes se cruzaba, creo, o no querían cambiar el horario. Yo he pedido varias veces que lo cambien, ¿no? Ya, entonces así quedamos, ¿no? Ya, de acuerdo. Todavía no, desde la próxima semana yo creo que va a poder comenzar a hacer algunos ejercicios. Ya lo coordinamos. Ya, ya. Ok, perfecto. De acuerdo, ya. Ok, hasta luego, Emil. Igualmente. Bueno, de paso ustedes han escuchado la conversación con el ayudante, ¿no? Entonces vamos a nombrar una persona que nos va a hacer
En cada clase vamos a nombrar una persona al azar para que nos haga de retorno, y porque si no, yo no sé si está bien, si hay alguien, aunque todos tienen el micrófono abierto, todos pueden hacer algún tipo, digamos, de referencia o alguna pregunta, están los micrófonos habilitados, ¿no? Vamos a nombrar hoy día, no sé quiénes estarán, pero de los que estaban presentes el viernes, a ver, la vamos a nombrar a, a ver, aquí está, a Jessica Furo. ¿Está? Sí, ingeniero. Ok, buenos días, Jessica. Buenos Entonces, días, ingeniero. usted me puede ahora, por la clase de hoy, hacer el seguimiento, ¿ya? Para cuando pregunte algo, o sea, no las preguntas de la materia, sino preguntas sobre cómo está si hay problemas con el sonido o si hay problemas con la imagen. ¿De acuerdo? De acuerdo, ingeniero. Ya, y en cada clase vamos a nombrar una persona, o si no, al entrar alguien puede ofrecerse también como voluntario para esa clase, ¿ok? Muy bien. Entonces, como ustedes han escuchado, recapitulando un poco, la clase de prácticas se va a realizar los días martes de 4, de 16, de 4 a 6, ¿no? Son 4 a 6 y cuarto sería, ¿no? Son 2 horas y cuarto. O 2 horas son las que pasan de 16 a 18. Ya quedaron con ustedes, ¿no? ¿O no? ¿Qué dice Sí. Jessica? No, todavía. ¿No Bueno, quedaron? Bueno, de todas maneras, si es que él me dice que había tomado contacto, pues mediante el grupo seguramente, porque él los ha creado los grupos de WhatsApp los ha creado el ayudante, de manera que él ha estado dando acceso, yo le autoricé a él para que los cree los dos grupos en química y en alimentos, y de manera que seguramente en ese grupo él ha hecho el intercambio de información. Y bueno, de todas maneras, si no lo sabían, las clases prácticas van a ser desde la próxima semana a las 4 de la tarde. ¿Ok? Bueno, otra cosa, el enlace es el mismo para esta materia durante todo el semestre. No lo voy a cambiar, salvo que habría algún problema, entonces lo cambiamos y les avisamos. El otro aspecto es de que las clases, como les dije, son parte del material. Yo les voy a hacer algún tipo, digamos, les voy a hacer algún tipo de explicación con ayuda de la pizarra, ¿no? Pero mientras no sea necesario, ustedes lo tienen acá directamente en la pantalla. Entonces aquí dice resumen, ¿no? Resumen de una revisión teórica de la notación de tensores, ¿no? De la notación prácticamente, ¿no? Estos son apuntes basados en textos referenciales, ¿no? Textuales, referencias textuales del libro de Baird, Stewart, Lightfoot, de Fenómenos de Transporte, y también del señor Pablo Covelli, que hizo unos apuntes en el año 2017. Bueno, vamos a seguir entonces. Algunas cosas les voy a leer, pero otras no. En realidad este es un resumen, por tanto, prácticamente todo lo que está escrito es importante, ¿no? Bueno, ya sabemos que el espacio tiene n dimensiones, que son 3, ¿no? La posición de un punto P en un espacio respecto a un sistema de referencia S cartesiano puede expresarse por medio de 3 cantidades escalares que son Px, Py y Pz, ¿no? Que las llamamos componentes del vector posición P. La P, cuando uno dice P, el punto P es una posición, un vector posición, que identifica, ¿no?, a ese punto, precisamente que tiene esas cantidades escalares, ¿no? Porque esas cantidades escalares son conocidas, ¿no?
Si bien el vector posición es físicamente hablando único, su representación en componentes no lo es. Esto se debe a que respecto de otro sistema de referencia, S', para fijar ideas podemos pensar que entre los sistemas S y S' hay una rotación, ¿no? El vector posición tendrá componentes de valores distintos. Sin embargo, notemos la orientación espacial y la longitud, que es la magnitud del vector, deben ser la misma en cualquier sistema de coordenadas. Esto no se compliquen, parece un poco complicado, pero ahora les voy a explicar yo en pocas palabras. Bueno, primeramente vamos a ir a la definición. Después voy a ponerles los ejemplos para que ustedes se ubiquen, ¿no? Bueno, lo que ocurre es, ¿no?, que la característica que define a un vector es cómo se transforman sus componentes ante un cambio de coordenadas, ¿no? Esta es la regla que define como tales a los vectores. Los vectores son tensores, ¿no? Y que pueden escribirse para la componente iésima de la ecuación anterior. Por ejemplo, si ustedes tienen una ecuación iésima que es x, y, z, que son de 1 hasta 3, ¿no? Se puede escribir entonces, estamos ejercitando ya de cómo escribir el tensor xy', ¿no? Es igual a la sumatoria de a y j por xj. ¿Por qué es eso? Y va j de 1 hasta 3. Entonces aquí van a ver ustedes, les voy a rogar que si algo no están entendiendo, me digan que por favor aclare ese tema, ¿ok? Porque si no me dice nada, yo voy a seguir. Obviamente estoy siguiendo con toda calma para que ustedes lo entiendan, ¿no? Esto es importante que estamos escribiendo acá para saber escribir el tensor xy', ¿no? ¿Cómo se escribe el tensor xy'? Esta es la forma como se escribe. Aquí está, digamos, a, i, j, xj. Y j va desde 1 hasta 3, porque eso en el espacio son 3 dimensiones, ¿no? Ahora, si ustedes se fijan, ¿por qué acá j y acá i? Cuando ustedes tienen un tensor que aquí en este lado está con xy, x'y, el orden del tensor es y, no es j. Por tanto, al otro lado, tenemos que poner su desarrollo del tensor en términos de la i. Entonces, si yo tengo que poner a j y tengo que poner que j va desde 1 hasta 3, se supone también que i va de, eso es i, digamos, i es el tensor, el orden del tensor. Entonces acá se pone a, i, j y se repite la j para poder, la repetición de la j acá es una contracción. La contracción hace que se elimine la j y queda el tensor de orden i. Como acá es de orden i, está de acuerdo con esto de acá, que es de orden i. Por esa razón se escribe de esta manera. Bueno, sigamos. Ahora, vamos a ver en la multiplicación de un vector por un escalar, ¿no? Al multiplicar un vector por un escalar, se modifica su módulo, pero no su dirección. Se cumplen las siguientes leyes cuando tienen que... ¿Por qué estamos haciendo esto? Me preguntarán. ¿Por qué estamos complicándonos la vida con vectores y tensores? ¿Por qué? Porque todas las cantidades que vamos a manejar son magnitudes tensoriales. Y las magnitudes tensoriales, justamente, ¿no?, son aquellas que tienen esa configuración de que la más pequeña, la más sencilla de las magnitudes tensoriales es la cantidad, es la escalar. Ahora voy a hacer en la pizarra, ¿no? O voy a preguntarles a ustedes, por ejemplo, antes de seguir adelante, a ver, para hacer una diferencia entre lo que es una cantidad escalar y una cantidad que no sea escalar, que sea vector o que sea tensor. Vamos a hacer en la pizarra esto, ¿de acuerdo? Y después vamos a seguir con esto. Entonces, vamos con la pizarra entonces.
A ver, está Jessica ayudando, ¿no? ¿Se ve bien la pizarra, Jessica? Sí, ingeniero, se ve. Perfecto. Bueno, vamos a empezar con cosas sencillas. Primeramente, cuando yo hablo, por ejemplo, voy a poner acá un escalar. Vamos a poner acá escalar, una magnitud escalar, una magnitud vectorial y una magnitud propiamente tensorial. Todos son tensores, pero propiamente tensorial decimos cuando ya tiene el vector, el tensor es de segundo orden para arriba, ¿no? Y nosotros no vamos a tocar un tensor mayor de segundo orden. Y vamos a dar los ejemplos en este momento para que después con mayor propiedad ustedes puedan entenderlo, ¿no? Como le digo, por eso es importante que ustedes entiendan este tema, ¿no? Entonces, vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, ¿cuál sería un escalar? Por ejemplo, una magnitud escalar es la masa, el tiempo, el volumen. Esas son magnitudes escalares. ¿Por qué razón? Porque solamente requieren de un número o un módulo, de una cantidad requieren para quedar definido. Por ejemplo, si ustedes dicen 5 kilogramos de azúcar, ¿no? Ya se supone, puede ser de azúcar, de queso, puede ser de carne, bueno, lo que sea, pero son 5 kilogramos. Todo el mundo sabe que es 5 kilogramos. Eso no necesita mayor, digamos, especificación para poder manejar esa magnitud. Cuando ustedes van y compran, dígame, le compran 5 kilogramos de azúcar, ya. Y le piden 5 kilogramos de azúcar, se los dan los 5 kilogramos, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, esa es una magnitud escalar, porque solamente requiere de una cantidad. En cambio, o sea, esta, voy a poner acá, esta requiere solamente de una cantidad o un módulo, ¿no? Un número, digamos, una cantidad, un número. En cambio, un vector, por ejemplo, puede ser vector, vamos a poner un vector, que sea, por ejemplo, la velocidad, la fuerza, vamos a poner eso, ya, la velocidad y la fuerza. Puedo poner la aceleración máster, ya. Ahí nomás, para no perder mucho tiempo. Entonces, la velocidad y la fuerza. ¿Será que yo puedo obtener una velocidad o una fuerza, por ejemplo, de solamente decirle, a ver, ¿qué podemos expresar con la velocidad? Por ejemplo, para tomar tomamos un taxi, ¿no? Hacemos parar un taxi y le decimos, señor, lléveme rápido, con la mayor velocidad, lléveme a unos 50, si por ahí le dicen, bueno, lléveme a unos 50 kilómetros por hora, digamos que le especifican a ustedes la velocidad, y están ustedes ahí en el vehículo. Lléveme a 50 kilómetros por hora. Muy bien. ¿Qué le va a preguntar el chofer, el conductor? Le va a preguntar a dónde, ¿no? ¿Dónde quiere ir, no? Porque si no le da la dirección, él no va a poder moverse. Entonces ya la velocidad requiere de una dirección. O sea que aquí, además de eso, de una cantidad, es una dirección. O sea, requiere una dirección. ¿Ok? Si no, no se puede mover. O sea, no pueden conseguir esa velocidad. Si, por ejemplo, ustedes le dicen a alguien, a ver, aplíquemele un 5 newton fuerza, 5 newton, aplíquemele a este objeto. ¿Qué le va a decir a la persona que usted le está pidiendo que aplique 5 newton de fuerza? ¿Qué le va a preguntar él? Dirección también. Le va a preguntar también la dirección en la que tiene que colocar esa fuerza, ¿no es cierto? Entonces, otra vez necesita una cantidad y además una dirección. Veamos el otro caso. Supongamos ahora que yo quiero, ¿no? Yo quiero ahora
un esfuerzo de corte. No traigo a colación otro ejemplo porque es uno de los pocos ejemplos que tenemos que nos interesa a nosotros además tomarlo como tal, ¿no? Como ejemplo, el tensor esfuerzo. El esfuerzo de corte o también se llama tensor esfuerzo, ¿no? Tensor esfuerzo, este también se llama tensor esfuerzo. Tensor, ya ahí está declarándose que es un tensor de esfuerzo, ¿no? El tensor esfuerzo de corte, ¿no? Se supone ya. ¿Ok? ¿Qué es el tensor esfuerzo? A ver, lamentablemente yo no puedo hacer físicamente el ejemplo, pero yo les voy a pedir a ustedes a ver que se imaginen algo. A ver, no sé si podrán imaginarse. ¿Alguna vez han estado ustedes en una... A ver, bueno, sin dar lejos, pongamos que tienen ustedes una cubeta de agua, ¿sí? Tienen una cubeta de agua. Si ustedes meten la mano con la mano abierta, digamos así, como si fuera una paleta, la meten dentro de la cubeta de agua y la mueven dentro de la cubeta, ¿qué se produce? ¿Qué es lo que ocurre con el agua cuando movieron ustedes esa su mano, movieron a lo largo del agua, a lo largo del agua de la cubeta? ¿Qué observan? A ver, si han estado ustedes en una calle muy polvorienta, digamos que hay un polvo tremendo, una polvorea tremenda, y ustedes... No. A ver, ustedes cuando muevan, a ver, quiero apelar a la imaginación de ustedes, ¿no? Si ustedes mueven la mano en una masa de polvo así, mueven la mano, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué ocurre? ¿Han visto? ¿Han observado? Yo les digo, acá, a partir de ahora, tienen que ser muy observadores de todo lo que vean, ¿no? Para que puedan ir asociando y ir entendiendo bien cómo son las magnitudes y cómo se producen los procesos de transporte o los fenómenos de transporte. Entonces ya tienen que ustedes estar pensando en cómo son. A ver, entonces, volvamos a la cubeta de agua que seguramente siempre hasta lo pueden hacer en este momento. Digamos, ustedes mueven la mano así abierta, voy a poner mi mano acá, no sé si a ver, voy a ver si se puede ver, ¿no? Aquí. Si yo pongo la mano así y la muevo dentro de la cubeta así de esta forma, ¿qué van a ver? Van a ver ustedes que aquí se va a mover se va a comenzar a mover las láminas de agua que están aquí y aquí también a este lado, se van a mover a los dos lados. Y va a haber un movimiento principal en esta dirección, o sea, se va a mover el agua así, pero va a ir comunicando el movimiento, la mano, cuando se movió, le comunicó movimiento al agua que estaba aquí en contacto con la mano. Y esa le comunicó con movimiento a la otra, y todas se movieron para allá, pero unas con mayor velocidad que otras, ¿sí o no? Sí, ingeniero. Entonces, cuando ustedes hacen esto, están realizando un esfuerzo de corte. Entonces, ¿qué direcciones tiene ese esfuerzo de corte? ¿Qué produce ese esfuerzo de corte? Primeramente, hay una dirección principal en la cual se está realizando el fenómeno o el hecho se está produciendo. Esa es una dirección. Y la otra dirección es en la cual se está observando un efecto. O sea, se ha observado un efecto en la otra dirección. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que el esfuerzo de corte tiene dos direcciones. Una y la otra. O sea, van a haber dos direcciones, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Hay dos direcciones. Entonces, esta y la otra, que en la cual, o sea, esta es la principal. Supongamos que yo tengo acá, ¿no? A ver, yo voy a poner acá mi eje de coordenadas. Esto es Z, esto es X y esto es Y. Si yo muevo en esta dirección mi mano, ¿no? Que hago un esfuerzo de corte en esa dirección, digamos que este sea el esfuerzo de corte tau, y la dirección principal es X. ¿En qué dirección, digamos, si yo estoy tomando en cuenta solamente la dirección Z, cuando yo muevo así, ¿se va a mover acá esta parte? Sí, ¿no?
Y esta parte también sí. Entonces, este vector, este tensor, es de orden ZX. Porque X es la dirección principal en la cual se está produciendo el fenómeno y Z es la otra dirección en la cual se está observando un efecto. Un efecto que sería también, se está observando que se realiza el fenómeno en la otra dirección. O sea, son dos direcciones, la dirección X y la dirección Z. ¿Qué les pareció? ¿Lo entendieron? Sí, ingeniero, yo entendí. Ya, entonces por eso era importante esta clase para que veamos que ya aquí la magnitud más complicada sería el tensor esfuerzo. Entonces esta de aquí ya podemos decir que este tamaño ya es la cantidad, ¿no? La cantidad es el tamaño, ¿no es cierto? El tamaño. Pero las direcciones son dos direcciones. Dos direcciones. Si yo haría ahora, si yo tomo en cuenta que yo estoy moviendo en esta dirección, digamos, si yo movería en esta dirección el tau, ¿cuál sería la componente? ¿Cuáles serían las componentes si yo muevo el esfuerzo corte en esta dirección Y, principal Y? Si yo, desde el punto de vista, si yo estoy moviendo para arriba y para abajo, entonces esto va a ser la dirección ZY, ¿no es cierto? ZY. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora, Sí, si yo la movería, si yo movería la cosa en otra dirección, entonces la dirección principal siempre se anota al final de los dos índices, se nota la dirección principal al final. Y la otra dirección es la primera, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera yo cuando vea la ley de Newton de la viscosidad, la voy a escribir correctamente. En cambio, los que no entienden esto, cuando se les pregunta aplique la ley de Newton a este sistema, se pierden. ¿Por qué? Porque no saben cuál es la dirección, cuáles son las componentes de ese tensor. ¿Está claro? Entonces ahora ven ustedes qué sencillo que había sido, ¿no? Entonces ahora, cuando nos toque ver esa magnitud en la ley de Newton de la viscosidad, entonces van a ver ustedes la diferencia. ¿Está claro? Sí, ingeniero, quedó Sí, claro. ingeniero. Muy bien. Bueno, entonces para ustedes ya va a ser pan comido ver la ley de Newton de la viscosidad. Vamos a ver cuando llegue el momento, la vamos a escribir. Ingeniero, Dígame. buen día, le habla Diana Bueno, sí, Ventura. Diana, ¿qué dice? Entonces, en magnitud tensorial sería una cantidad y más dos direcciones. Correcto, correcto. Tiene que tener dos direcciones. O sea, si usted tiene que especificar las dos direcciones. Porque si a usted le pido, por ejemplo, aplique un esfuerzo de corte que es la magnitud tensorial de segundo orden, ¿no? Aplique un tensor esfuerzo de 2 newton por metro cuadrado, porque la magnitud de las unidades del tensor esfuerzo son newton por metro cuadrado. Y usted me dirá entonces, bueno, ¿y dónde lo aplico, no? ¿En qué dirección? Ahora tengo que darle dos direcciones yo. Si le doy una, no es suficiente. Tengo que darle dos direcciones. Eso es el tensor esfuerzo, ¿ok? Ok, ingeniero, gracias. Muy bien. Bueno, vamos a desactivar el micrófono de los que están haciendo bulla. Ok, entonces, como ustedes han visto, es sencillo. Ahora vamos a seguir compartiendo la pantalla con el material que estábamos viendo, ¿no? Ah, no. Aquí está. Ingeniero, ¿puedo hacer una consulta? Diga, claro. Si la dirección fuera hacia Z, ¿sería Ajá. válido? Claro. Cualquier Entonces, dirección es válida. ahí X, Y, ya, Z. En el sistema estoy poniendo yo solamente el sistema cartesiano o rectangular, el sistema de coordenadas rectangular. Las componentes son X, Y y Z. Y en cambio, si fuera en el sistema de coordenadas cilíndrico, ya serían R, θ y Z. Y si sería esférico, sería R, θ y φ. Entonces, yo tengo que especificarle dos direcciones. No puedo, si quiero que usted
si quiero darle un ejemplo de un tensor esfuerzo, tengo que darle dos direcciones. Ahora, puede ser ZZ también, ¿no? Puede ser XX, puede ser YY, ¿no? No sé si contesté su pregunta. O sea, mi duda era, A ver. como viene tau, z, x, o sea, por Ajá. el orden primeramente Ajá. de z es porque es la principal, dijo, ¿no es La cierto? principal En es el caso X. sí. La principal es X. Ah, ya. La En el principal caso es X. si la dirección fuese a z, la principal fuera z. Si fuese, ¿cuánto? Si la dirección fuese z, o sea, hacia arriba, la Ah, principal sería z. claro, pero usted tiene que tener, tiene que especificar las dos direcciones, porque si usted especifica una, no le puedo dibujar yo el tensor, Ah, porque no ya. me da la otra dirección. Ah, ya, ingeniero. Tengo que darle las dos direcciones, ¿no? Para que usted lo entienda, ¿no? Para que uno pueda, digamos, decir, bueno, esta es, ¿no? Entonces, esa es la cuestión, ¿no? Si es, por ejemplo, ahí estaba ZX, pero si fuera ZZ ya sería, digamos, estamos hablando de que están en la misma dirección, las dos ZZ, ¿no? Para arriba. Ya, ingeniero. Gracias. Ya, ok. Muy bien. Entonces, ahora con esos ejemplos ya ustedes han tenido, tienen un ejemplo de cómo es una cantidad escalar, cuál es un vector y cuál es un tensor, ¿no? Tensores, no nos vamos a preocupar más que los tensores hasta segundo orden, que es el que vamos a manejar, ¿no? En la ley de Newton. Muy bien, ahora vamos a ver las propiedades que existen en los vectores, en la multiplicación de vectores. Después vamos a hacer algunos ejercicios y con qué objetivo estamos haciendo esto. Primero, cuando ya les expliqué yo de las magnitudes, de las direcciones, de las componentes, ya nosotros sabemos que van de 1 hasta 3, ¿no? Y tienen dos direcciones, ¿no? En este caso. Ahora, antes de seguir adelante, vamos a ver algunas operaciones. ¿Con qué fin? Con el fin de que cuando escribamos las ecuaciones de variación que vamos a ver en el capítulo 3, ¿no? Inclusive cuando veamos la ley de Newton de la viscosidad, vamos a ver de que ahí también hay multiplicaciones y divisiones, ¿no? Entonces, cuando vemos eso, tenemos que saber cómo escribir y cómo interpretar lo que está escrito, ¿ok? Por eso es que es muy importante entender esto ahora. Muy bien, sigamos. Entonces, las propiedades, como ustedes conocen, ¿no? Cuando hay la multiplicación de un vector por un escalar, son muy sencillos. Acá, digamos, si S es el escalar y B es el vector, S por B es igual que B por S. ¿Por qué? Porque es una propiedad conmutativa, se puede invertir. Asociativa es cuando ustedes pueden hacer este tipo esto lo han visto en álgebra, ¿no es cierto? Esta es la propiedad asociativa y esta es la propiedad distributiva, ¿no? Q más R más S por B es igual que Q por B más R por B más S por B. Eso ya lo sabemos. Sigamos. No sé qué pasó. Ya. Entonces, como le decía, esta sería la propiedad, las propiedades que tiene la multiplicación escalar por un vector. Sigamos adelante. Ay, caramba, ¿qué pasa? Bueno, no sé qué ocurre. A ver, un momentito. Ah. Es que esto se me fue muy adelante. No sé. Bueno, entonces, ahí van a disculpar que es que se me escapó aquí en el... No sé qué pasó. A ver, vamos a ver. Ya. A ver,
Es que se me disparó un ejemplo. Entonces, estábamos yendo por esto. Vamos a ir ampliando un poquito este tema que les decía del desarrollo de los tensores, ¿no? Cómo se escribe un tensor. Han visto ustedes acá, si a este lado, si esta es la forma de escribir un tensor, ¿no? Este es el tensor, pero estas son sus componentes del tensor. Ahora, cuando yo pongo las componentes del tensor, ¿no? Estoy hablando ahí de las dos, estoy hablando de las componentes que tiene. Entonces, si acá solamente tenía una componente, al otro lado tiene que aparecer una componente. Y si pongo que necesariamente hay dos subíndices acá y acá hay uno, tiene que haber una contracción para que el tensor siga siendo de orden I. Muy bien. En la convención de Einstein, ¿no? Se utiliza solamente la sumatoria y va desde 1 hasta 3. Por ejemplo, ustedes tienen A, I, B, I, ¿no? Entonces acá esto va de 1 hasta 3. Entonces primero es 1, 1, 2, 2 y 3, 3. Ese es el desarrollo de este tensor que está escrito así como A, I, B, I, ¿no? En cambio, si ustedes quieren directamente utilizar la convención de Einstein, tendrían que poner solamente A, I, B, I, ya saben que va a ir desde 1 hasta 3, ¿no? ¿Ok? En cambio, en la notación indicial, se llama indicial porque se escriben con índices, eso es no es inicial, es indicial. Tenemos entonces el tipo, digamos, de notación que vimos anteriormente. Mientras que si utilizamos la notación de Einstein, entonces sería X y prima, A y J, XJ directamente. Ya no se pone la sumatoria porque es sobreentendido que va desde 1 hasta 3. ¿Ya? La notación vectorial y notación indicial. Vectorial se llama cuando ustedes utilizan el símbolo de los vectores, ¿no? Y indicial es cuando ustedes escriben letras y los vectores o los tensores los señalan con los índices, ¿ya? La notación indicial es una herramienta poderosa para manipular ecuaciones multidimensionales. Sin embargo, en determinadas ocasiones, la notación vectorial usual puede resultar más útil o práctica. ¿Por qué más útil o práctica? Sería, yo diría, más sencilla, ¿no? Más sencilla. Por lo tanto, dice, resulta importante ser capaces de convertir fácilmente cualquier expresión de una notación a otra. Eso lo vamos a hacer a continuación. La primera parte de este apunte tiene como objetivo exponer los rudimentos necesarios para facilitar dicha conversión. Comencemos por declarar la forma en la que vamos a anotar, ¿no? En este apunte, ¿no? Las diferentes cantidades, las mismas que pueden sumarse en la siguiente tabla. Ahí está. Esta tabla dice, ¿no? ¿Cuál es la notación de los tensores que se emplean normalmente? Si la magnitud, digamos, es un escalar, un vector o un tensor de rango superior a 2, ¿no? En este caso estamos poniendo de rango 2 solamente. Los tensores propiamente son aquellos que tienen un orden de tensor de 2 o mayor que 2. Nosotros no nos vamos a complicar, solamente vamos a utilizar hasta el rango de 2, o sea, tensores de segundo orden. ¿Cómo se anotan? La notación tensorial, cuando se dice tensorial o vectorial, ¿no? Se pone, digamos, un escalar es directamente con una letra. ¿Estamos de acuerdo? Con una letra. Y cuando es vector, se le pone una rayita encima. No justamente una flecha, sino una raya. Una raya, ¿qué quiere decir? Que ya este es un vector que tiene necesariamente el orden 1, porque tiene una sola raya. En cambio, cuando tenemos el tensor esfuerzo, le ponemos 2 rayas encima, ¿no? 2 rayas encima. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que este tensor es de segundo orden, porque tiene 2 rayas encima. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, esto es en la notación, digamos, cuando yo quiero, esta es la notación más sencilla. Es muy sencilla porque uno puede escribir solamente con poner las líneas arriba. Si no tiene ninguna línea, es un escalar, así sea letra, sea lo que sea, ¿no? Generalmente los tensores, aparte de que, digamos, normalmente los tensores en el libro, nosotros acá
nosotros acá en la pizarra, o ustedes cuando escriban, no van a poder hacer negrillas para significar que es un tensor cuando sean negrillas y dañas con letras griegas. Negrilla y letra griega quiere decir que es un tensor de segundo orden en el libro. Negrilla solamente quiere decir que es un vector. Y cuando no tiene la negrilla, o sea, en este caso yo debía haber puesto sin negrilla esto, pero para el caso es lo mismo, ¿no? Volvamos a lo mismo. Entonces, este A es como si no tuviera negrilla, entonces eso es un escalar. Ahora, la notación indicial o diádica también se llama. Indicial o diádica. Este A igual sigue siendo igual, no tiene nada, ¿no? En cambio, cuando es vector, ya en lugar de poner una raya, ponemos un subíndice, I. Y normalmente siempre hay que empezar con I, ¿no? Y cuando es tensor de segundo orden, en lugar de poner dos rayas, ponemos dos subíndices, I, J. ¿Está claro? No hay dónde perderse, ¿no es cierto? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ahora, cuando ustedes van a querer escribir el orden del tensor, el rango tensorial, ¿no? El rango tensorial. Yo puedo poner acá el escalar A, el vector AI, el tensor AIJ, otro tensor AIJK, digamos, un tensor de tercer. Entonces, el número de subíndices me dice cuál es el rango o el orden del tensor. El número de subíndices. ¿Cuántos subíndices tiene acá A? 0. Entonces, este tensor es de orden 0. O sea que todas las magnitudes escalares son tensores de orden 0, de rango 0. En cambio, los vectores que tienen un subíndice, por tanto, son vectores, los vectores son magnitudes tensoriales de orden 1, o sea, de primer orden. De rango 1, sí, para no estar poniendo rango 1. Y cuando tenemos un tensor esfuerzo, como es el AIJ, por ejemplo, o el tau IJ, entonces tenemos dos subíndices, por tanto es de rango 2. Y si tiene tres subíndices, de rango 3. ¿Ok? Listo. Ahora, hay índices mudos también, ¿no? Índices mudos, cuando nosotros hemos visto el índice mudo. El índice mudo es uno que aparece dos veces dentro de un término aditivo de una expresión. Por ejemplo, acá, mudo o de contracción, ¿no? Los mudos son aquellos que se contraen. Por ejemplo, AI igual a EIJK, BJK más DIJEJ. ¿De qué orden tiene que ser el tensor, las componentes del tensor acá al otro lado? ¿De qué orden tienen que ser? De orden I, ¿no es cierto? ¿Estamos? De orden I. Veamos ahora cómo se va a ver eso acá. Miren ustedes. Aquí tengo IJK, pero la J se repite acá y la K se repite también. Por tanto, la J y la K se han contraído. ¿Qué quiere decir eso? Que son índices mudos. Por tanto, sigue siendo acá este tensor que está aquí, este valor, sigue siendo de orden I, por tanto está correcto. Ahora, a este otro lado, yo tengo DIJEJ, ¿no? Al revés. Entonces aquí yo tengo que J se está repitiendo, se está contrayendo. O sea que J es el índice mudo. Mudo se llama cuando se contrae, cuando se repite. Y por tanto sigue siendo este término de orden I o de rango I. Por tanto, es correcta la expresión de este tensor. Entonces, con esto hemos explicado qué es un tensor de orden, qué es un índice mudo, ¿no? El índice mudo representa una contracción. Ya vamos a ver después cómo se escriben esas contracciones en las operaciones y en las ecuaciones que van a aparecer a lo largo de, sobre todo, de la primera unidad, que es cantidad de movimiento, o sea, que es transporte de movimiento. Muy bien. Las magnitudes que intervienen en la teoría de los fenómenos de transporte, aquí está con error, ¿no? Pertenecen a las siguientes categorías. Escalares son la temperatura, el volumen, el tiempo, ¿no? Vectores, aquí hay unos pequeños errores de imprenta, ¿no? Y vectores son la velocidad, la cantidad de movimiento es un vector,
La aceleración, la fuerza son vectores. Y tensores de segundo orden son el tensor esfuerzo cortante o densidad de flujo de cantidad de movimiento, se llama así también. Se llama tensor esfuerzo cortante o esfuerzo de corte, o también se llama densidad de flujo de cantidad de movimiento. Estas magnitudes se expresan mediante la siguiente notación. S, que es en cursiva, eso es un escalar. Esta inclusive es sin negrillas, ¿no? B es un vector con negrillas. Cursiva quiere decir acá yo debería, esto vamos a corregirlo para poder, mejor voy a corregirlo una vez porque después si no me va a hacer problema para poder mandárselos, ¿no? Ya. Y también acá había Vectores. fenómenos de transporte y aquí vectores. Sí, de una vez lo corregimos, ¿sí? Ya está. Seguimos entonces. Ahora sí. Entonces, y vean ustedes aquí las negrillas y además letras griegas. O sea, las negrillas corrientes pueden ser, nosotros no podemos escribir negrillas pues cuando escribimos, ¿no? Porque ahí tendríamos que repintar y todo eso. Entonces, por eso nos hemos ideado el sistema de poner, digamos, las barras, ¿no? A los vectores, doble barra a los tensores y sin barra a los escalares. Bueno, sigamos. La multiplicación de vectores y tensores pueden ser de diversos tipos utilizando distintos signos de multiplicación para representar estas operaciones. El punto simple, el doble punto, el punto simple es con un punto solamente, ¿no? El doble punto es con estos dos puntos, como ven ustedes acá. El aspa es un OR. Aquí lo voy a volver a poner nuevamente acá. El punto simple lo vamos a poner acá entre comillas, punto. Punto. Ese es el punto simple. El doble punto, también lo vamos a poner entre comillas, para que se signifique que es el doble punto. ¿Ok? Como le digo, esto lo hemos elaborado. Por eso es que no han sido copiados esto, ¿no? Ok, ahí está. El punto simple, el doble punto y el aspa. Esos son los que vamos a utilizar nosotros, ¿no? Acá inclusive este punto que está acá lo podemos hacer con negrilla. Este doble punto lo podemos hacer con negrilla. Y el aspa también la vamos a hacer. Bueno, esta aspa es con una X minúscula. ¿Sí? La vamos a hacer con negrilla. Listo. Ahora sí. Entonces, los paréntesis que encierran estas multiplicaciones especiales indican el tipo de magnitud que se produce mediante la multiplicación. Generalmente se utiliza el paréntesis para escalar, la llave para el vector y el corchete para el vector y la llave para el tensor. El tipo de paréntesis no tiene un significado especial si la operación que comprende es una adición o una sustracción. Por otra parte, dice B menos doble B puede escribirse como B menos, así, cualquiera de las formas, según lo que ustedes quieran. En realidad, los escalares pueden considerarse como tensores de orden cero, los vectores como de primer orden, y de esa manera podemos tener los siguientes cuadros. A ver. Pongan atención a este cuadro. Voy a hacer... Ahí está. ¿Lo están viendo? ¿Está bien claro? Sí, ingeniero, sí se ve. Ya, mucho mejor que en la pizarra, ¿no? Bueno, como ustedes pueden ver acá, está el signo de la multiplicación, ¿no? Cuando hagamos multiplicaciones está el signo y está el orden del resultado de la multiplicación, ¿no? El orden del resultado de la multiplicación. Entonces pueden ver ustedes cuando entre dos cantidades escalares tensoriales o lo que sea, entre dos cantidades tensoriales que hemos escrito, si no existe ningún signo,
el orden del resultado de esa multiplicación es la sumatoria de los que ustedes están multiplicando, de las cantidades que están multiplicando. Es la sumatoria del orden, ¿no? En cambio, si entre las dos cantidades que están multiplicando existe este símbolo que es una X, entonces el orden del resultado del tensor que resulte de esa multiplicación es sumatoria menos 1. Ahora, a continuación vamos a hacer ejemplos, no se preocupen. Este cuadro ustedes lo pueden ver, ahí está en su libro texto, en el BIRT, en el apéndice A. Cuando tienen un punto que es el signo de multiplicación, es sumatoria menos 2. Y cuando tiene 2 puntos, es sumatoria menos 4. ¿Ok? Entonces vean ustedes, es muy sencillo. No hay más tipos de multiplicación. Ningún signo por un punto y doble punto. Ahora, cuando nosotros adicionamos o sustraemos vectores, ¿no? Obviamente que ustedes tienen, ¿no? Que la adición de vectores cumple las siguientes leyes. Esto lo pueden ver en el libro texto en la figura A11. No la he dibujado. No la dibujé yo, que me olvidé de dibujarla. Bueno, pero está en el texto. Como está referido, está en el texto, el libro texto está de referencia, ¿no? De referencia textual, ¿no? Conmutativa. Cuando ustedes tienen B más W, es lo mismo que pongan W más B, esa es la propiedad conmutativa, ¿no? De poder modificar, cambiar, ¿no? El orden. La asociativa ya sabemos que es lo mismo, y la sustracción de vectores se realiza cambiando el signo de uno de ellos y sumando, ¿no? Si ustedes tienen B menos W, en realidad eso sería B más el menos W, que está en sentido contrario. Así se interpreta la sustracción, así, ¿no? Porque esto para nosotros, en realidad, si quieren lo podemos escribir directo, pero esta es la forma que nos da origen a esa. Bueno, eso ya lo vimos en la anterior. Bueno, ya está, ¿no? Entonces, vamos a ir a ver algunos ejemplos. Sí, eso sería lo último. Ahora vamos a complementar esto con unos ejemplos, ¿de acuerdo? Vamos a ir a la pizarra. Un segundito, por favor. ¿De la palomita? Aquí está. Estoy escuchando. El conocimiento está... No, pero te estoy diciendo. Dispone porque he visto que es un silencio. O sea, no puedo colaborar, he visto que va a pasar algo que anda nomás. Salvo que te queden en la oficina y ya entonces pues ya no, sin necesidad, ¿no? Que te lleven. ¿No? Sí, la vemos. Ya.
Muy bien, va a disculpar por la interrupción, ¿ya? Bueno, vamos a entonces, a ver, ¿estamos, Jessica? Ingeniero. Estamos, ¿no? Sí. ¿No se han ido? No. Ok, vamos a hacer algunos ejemplos de todo lo que hemos visto actualmente, vamos a hacer unos ejemplos, ¿de acuerdo? Entonces aquí voy a poner ejemplos de todo lo que hemos visto. Primeramente, antes de nada, antes de los ejemplos, hay una cosa que no hemos puesto ahí y que justamente yo quería ponerles, es algo que no está en el texto. Lamentablemente no lo puse porque voy a explicar. Entonces aquí voy a poner, vamos a poner cómo se define el orden de un tensor. Notación y orden de un tensor. Ya. Muy bien. Cuando yo escribo un tensor, ¿no? Por ejemplo, yo voy a poner tau y jk. Este es el tensor que está escrito según la notación diádica o indicial, que se llama, ¿no? Notación diádica o indicial. Así le hemos llamado, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes, no? Diádica o indicial. Entonces, cuando yo pongo esto, ¿no? Entonces, esto quiere decir que es un tensor. Vamos a poner acá el orden del tensor. ¿Cuál es el orden del tensor? O sea, orden o grado o rango también, ¿no? Le llaman rango también, ¿no? O rango, ¿no? ¿Cuál es? Entonces, generalmente, ¿no? El número de índices es lo que nos indica el orden del tensor. Por ejemplo, si yo tengo IJK, quiere decir entonces que tau IJK, el orden es de tercer orden. Es de tercer orden, ¿sí? Porque tiene 3 subíndices. ¿Estamos de acuerdo? Si yo pongo, por ejemplo, BI, ¿de qué orden es este tensor? De primer orden. Si yo pongo, por ejemplo, tau IJ, ¿de qué orden es este? Segundo. ¿De qué orden? De segundo orden. Segundo orden. ¿Listo? Entonces, el número de sus índices me dice a mí de qué orden es. Puede ser el número de sus índices, o también yo puedo poner acá el número de barras. Número de barras. ¿Se acuerdan en la notación de barras? Hay 2 tipos de notaciones. La indicial o de subíndices, o diádica también se llama, y la de barras. Si yo tengo, digamos, acá un vector, así un vector B, ¿de qué orden es este? Ingeniero, este no se ve lo de abajo. Ya no se ve. Sí. Ya, ya. Voy a borrar acá esto. Si yo pongo acá, digamos, pongo G. ¿De qué orden es este tensor? De primer. De primer orden, ¿no? Primer orden. ¿Por qué? Porque ustedes tienen una barra, ¿no? Tienen una barra. Si yo pongo tau
con doble barra, ¿esto de qué orden es? De segundo orden. No. De segundo orden. Muy bien. Entonces está claro, ¿no? Ya sea con índices o con subíndices o ya sea con barras. Ya, y si yo pongo este vector, a ver, voy a poner este, a ver, pongo este. ¿De qué orden es? 0. 0. De orden 0. Orden 0. ¿Ok? Entonces, o sea, este sería un vector, propiamente. Este sería un tensor, propiamente. Y este sería un escalar. ¿Está claro? ¿Se entendió? Sí, ¿no? Muy bien. Ahora, ya hemos visto cómo entonces se escriben los tensores, ya sea en la forma diádica o ya sea en la forma de barras. Ahora vamos a ver cuál es el orden, cuál es el número de componentes del tensor. Ese es el otro tema. Número de componentes de un tensor. Ok. Si yo tengo, por ejemplo, un tensor tau, I, J, K, no, es que no va a ser muy largo esto. Vamos a comenzar con uno sencillo. Vamos a comenzar con un de orden BI. Este BI es lo mismo que poner B con una barra arriba, es lo mismo, ¿no es cierto? Ya. Ahora, ¿cómo se escribe el número de, aquí, cuál es el número de componentes? El número de componentes de este tensor, ¿cuál es? Entonces, el número de componentes, si digamos ustedes tienen que R sea igual al número de subíndices, entonces 3 elevado a la R es el número de componentes. Ejemplo, digamos que yo tenía BI, ¿no? BI. Si yo tengo BI, ¿cuántos subíndices son? ¿Cuántos son? ¿Cuánto es? Aquí sería R. En cambio, para BI, ¿a qué es igual R? R, ¿a qué es igual? ¿Qué dice acá? El número de subíndices. ¿Cuánto es? 1. 1. Entonces, ¿cuál sería el número de componentes? Sería 3 elevado a la 1. O sea que, ¿cuánto? 3 componentes. Por eso es que ustedes cuando tienen BI tiene, digamos, 3 componentes, ¿no? Entonces, en este caso, si yo digo en el sistema de coordenadas cartesiano, esto sería Bx, By y Bz. De paso, asignación de lectura, ustedes ven en el apéndice del libro, del texto, van a ver los tipos de sistemas de coordenadas. Coordenadas rectangulares, coordenadas cilíndricas y coordenadas esféricas. Tienen que leer eso acá. Esto sería en las coordenadas rectangulares. En las coordenadas cilíndricas sería BR, Bθ y Bz. En las coordenadas esféricas, estas son cilíndricas, en las coordenadas esféricas sería BR, Bθ y Bφ. Ahí están, pero siempre, este es para un sistema de coordenadas, o sea que siempre van a ser 3. Siempre van a ser 3. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque era BI. Muy bien. Ahora veamos otro ejemplo que sería tau IJ. ¿Cuántas componentes tendría IJ? Entonces el número de componentes sería 3 elevado a ¿cuánto? A 2. A 2. ¿Cuántas componentes son? 9 componentes. 9 componentes. Ahora vamos a escribir las 9 componentes en el sistema de coordenadas rectangular. Para un sistema de coordenadas rectangulares, ¿serían cuáles? Voy a poner acá tau. Voy a poner primeramente XX, tau YX y tau ZX. Después tengo tau, que tendría acá,
XY, tau YY y tau YZ. Perdón, ZY. Después tendría tau Z, Z, tau. Vamos a poner acá. No. Sería tau XZ, tau YZ y tau ZZ. Como ustedes pueden ver acá, estas se repitieron. ¿Cuántas componentes son? Las posibles combinaciones son 9, no hay más. Entonces, por tanto, el tensor esfuerzo de corte tiene 9 componentes. En el sistema de coordenadas rectangulares serían esas sus 9 componentes. ¿Está claro? Eso sí, pueden copiarse, ¿no? Están anotando, ¿no? Ingeniero, solamente se ve la primera línea que hizo Tau. Ay, sí, pues, ya. Voy a poner esto, a ver, un segundito. Sería que lo baje un poquito su cámara. Es que estaba muy Ahí cerca. está bien, ingeniero. Ya, Ahí perfecto. está bien. Muy bien. Tengo ahí unas lámparas, reflectores en la parte de abajo y arriba. Se ve bien, ¿no? Se ve muy bien, ingeniero. Ya, gracias, Edith. Bueno, Ingeniero, ¿qué quiere decir la CR coordenada rectangular? ¿qué quiere decir? CR rectangular, CC cilíndrica y CE esférica. Cada una son diferentes, ¿no? Cada una son diferentes. He puesto ejemplos en los tres sistemas de coordenadas que ustedes van a revisar en el libro texto, está en el libro texto, en el apéndice al final, ¿no? Están los 3 tipos de coordenadas y cómo se escribe una coordenada en función de la otra. ¿De acuerdo? Sino que allá yo puse para que ustedes vean, ¿no? Que en las coordenadas rectangulares son Bx, By, Bz. En las coordenadas cilíndricas son Br, Bθ y Bz. Y en la esférica es Br, Bθ y Bφ. Son diferentes sus coordenadas, sus componentes. Bueno, ¿ya? ¿Puedo escribir otra cosa? Para terminar vamos a ver unos ejemplos, hemos dicho, ¿no? Tenemos unos 10 minutos todavía y de ahí ya vamos a terminar, ¿no? Ingeniero, ¿será que podría volver a explicar para un sistema de coordenadas rectangular, el que está con 9 componentes? Ya, claro, por supuesto. Ya, a ver, yo le decía acá, ¿cómo vamos a determinar el número de componentes de un tensor? Y dije esto como ejemplo, ¿no? Que si yo tengo B barra, es lo mismo que la BI. Esta es notación de barras y esta es la notación indicial o diádica, ¿no? Cuando no tiene nada es como si no tuviera subíndice, pero en este caso tiene una barra, por tanto tiene un subíndice. El número de componentes de este vector, de este tensor, que es un vector, se determina de la siguiente forma. Si yo llamo al número de subíndice, lo llamo R, al número de subíndice, los cuento, ¿no? ¿Cuántos subíndices son? 2, 1, 2, 3, ¿no? Entonces esto diría, R va a ser igual a 0, va a ser igual a 1, va a ser igual a 2, a 3, ¿no? Entonces, ¿a qué igual el número de componentes? Es igual a 3 elevado al número, a R, a R que es el número de subíndice. ¿Cuántos subíndices había acá? 1. Entonces 3 a la 1 es 3. Entonces aquí yo, para este ejemplo, de 3 componentes, hice esto. Ese ejemplo. Entonces BI, ¿no? Este es I, ¿no? Este es I, es 3 componentes. ¿Cuáles son? En el sistema de coordenadas rectangulares es Bx, By, Bz.
En el sistema de coordenadas cilíndricas es BR, betita y BZ. En el esférico es BR, betita y Bφ. Ya está. Ahora, hacemos una raya acá y decimos, vamos a ver otro ejemplo. Si quieren ustedes, este es el ejemplo 1 y este es el ejemplo 2. En el ejemplo 2 dije, bueno, vamos a ver este tensor tau y j. Yo no estoy poniendo igual, acá estoy poniendo una flecha, ¿no? Nunca pongo un igual si no es igual. ¿No? Yo he puesto una flecha acá, ¿no? Diciendo, ¿no? Entonces acá, ¿cuál sería el número de componentes? Entonces digo yo, 3 elevado a la r. ¿Cuánto es r? 1, 2. 3 elevado al cuadrado es 9 componentes. Entonces, para el sistema de coordenadas, digamos, rectangulares, yo tengo que escribir las 9 componentes. 9 componentes. ¿Cuáles son? Entonces empiezo por esto. Primero, yo para no perderme hago x, x, x. Y la primera dirección, la segunda dirección es x, y y z. Después hago y, y, y. Y pongo x, y y z. Y después hago z, z y z. Y también pongo x, y, z. Y he formado todas las combinaciones posibles con x, y, z. Que son las 9 componentes del tensor de fuerza. ¿Cómo lo vio? Se entiende, ingeniero. Y en la línea que está a lo diagonal. Solamente les decía que está a lo diagonal con el fin de que ustedes vean que hay una que es XX, YY y ZZ, ¿no? Nada. Sí, ingeniero, se entiende. Muchas gracias. Ok. Bien. Ahora vamos a hacer unos ejemplos terminales ya, ¿no? Ya sabemos cómo escribir los tensores, sabemos de cuántas componentes tiene, sabemos cómo se multiplican. Entonces estamos realmente en buenas condiciones como para poder escribir ecuaciones y operaciones. ¿Las ecuaciones qué son? Las ecuaciones son el resultado, son las expresiones de varias operaciones, ¿no? Puede ser suma, resta, ¿no? Etcétera. Entonces yo aquí voy a escribir, vamos a poner ejemplos de ecuaciones. ¿Qué les parece? Primero vamos a poner una ecuación. En las ecuaciones que hay, en las ecuaciones hay términos, hay operaciones con tensores, ¿no es cierto? Porque si es una ecuación, hay operaciones con tensores, multiplicación, suma, resta. Entonces, eso vamos a ver ahora. Pongamos un primer ejemplo. A ver, yo voy a escribir un ejemplo sencillo, que sería, por ejemplo, y voy a poner diversos ejemplos. Voy a poner, por ejemplo, SW. Si yo pongo este SW, ¿de qué orden es? ¿De qué orden es este tensor? Si yo quiero poner el orden del resultado, del producto, si yo quiero poner acá el tensor, digamos, ¿de qué orden va a ser SW? Digamos que sea igual a, digamos acá que sea igual a T. ¿Ya? ¿Será que puede ser eso así? Aquí el orden del producto, ¿cuál sería? Si yo tengo S por W y no tiene nada, quiere decir que este es un escalar, este es otro escalar, porque no tiene barra, ¿no es cierto? No tiene subíndice. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, 0 más 0, 0. Entonces, de orden 0, tau T de orden 0. Pero si yo pongo otro ejemplo, a ver, pongo S por B, entonces yo pongo que esto va a ser igual voy a poner esto que sea igual a ver, voy a poner voy a poner igual a F, ya. ¿Cuánto es el orden del tensor acá? ¿De qué orden tiene que ser este tensor? Este es orden 0 más 1, 1. Entonces esto tiene que ser de primer orden, ¿no? Entonces aquí, yo acá le estoy diciendo, ¿no? Que de qué orden, aquí de orden 0, porque es 0 y 0, yo tendría que sumar aquí, este es un escalar y un escalar, orden 0 es 0, 0. 0 y 1, 1, entonces 1.
Otro ejemplo. Ahora voy a poner una ecuación, ¿no? La más sencilla, que sería, voy a poner el esfuerzo en la ecuación de Newton de la viscosidad. Tau XY. Yo voy a poner tau XY y van a ver ustedes, estoy escribiendo. Yo todavía no les estoy diciendo cuál es la ley de Newton. Estoy escribiendo una ecuación tensorial. Esto, digamos que va a ser igual a menos, va a ser igual a mu por menos dB respecto de ¿qué? A ver, fíjense ustedes acá. ¿Cuál es la dirección principal de este tensor? ¿Cuál es la dirección principal? Vamos a llamarla así. ¿Ah? Y, ¿no? Entonces, esa es la que lleva la letra Y. La letra B, la velocidad es BY. ¿Y respecto de quién? De X. Entonces, ahí ustedes están viendo que yo he escrito la ley de Newton de la viscosidad, pero en forma correcta. Y debe Y respecto de X, porque X es la otra dirección. ¿Está claro? Otra. Yo voy a poner la ecuación. A ver, ¿qué les parece? Voy a escribir esta ecuación. A ver, voy a ponerla en la forma diádica. Ahí ya se le complicó, ¿no? Esa es una de las primeras ecuaciones que vamos a escribir. Y ahora van a ver ustedes que la vamos a interpretar con ustedes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando interpretamos una ecuación tensorial? Lo que tenemos que saber de qué orden es, ¿no? Tenemos que identificar en la ecuación el término más sencillo, tenemos que identificar para poder determinar de qué orden va a ser la ecuación, porque todos los términos tienen que ser del mismo orden, si no, no es correcto. Entonces, ¿cuál es el término que yo puedo aquí manejar? ¿Este o este? ¿Cuál quieren? ¿Cuál preferirían? ¿Este o este? Para saber de qué orden es la ecuación. El primero, ¿no? El primero. ¿Por qué? Porque la densidad es un tensor de orden cero, es un escalar. El tiempo es un escalar. Entonces, aquí lo que tenemos es una cantidad escalar. Por tanto, es de orden. ¿De qué orden es la cantidad escalar? ¿La magnitud escalar? Orden cero. Orden cero. Entonces, al otro lado tiene que ser de orden cero, ¿correcto? Vamos a ver. Yo voy a escribir en la forma, yo voy a anotar acá. ¿Qué decía mi cuadrito? Decía, ¿este de qué orden es? Uno, ¿no? De orden. Ah, no se olviden acá este operador nabla, que está así. Esto quiere decir que es... Esto quiere decir el operador nabla. Es de orden I. O sea, que tiene como una barra, este es de XI. I es el orden del tensor. ¿Cuántas componentes tiene? O sea, ¿hasta cuánto va? 3, hasta 3, ¿no es cierto? Ese es de derivada de cualquier cosa respecto de XI, eso quiere decir el operador nabla. Nabla en la letra griega. Entonces, este es de primer orden, porque tiene una barra además. Esta es de qué orden es la ρ. ¿De qué orden es ρ? 0, ¿no? 0. ¿Y la velocidad de qué orden es? De primer orden. Entonces, 1 más 0, 1. Más 1, 2. Pero, ¿qué decía en la operación de tensores? ¿Se acuerdan ustedes qué decía? ¿Se acuerdan ustedes de esto? Aquí decía el orden del resultado, ¿no? El resultado, aquí decía el signo. Cuando no tenía nada, era sumatoria. Cuando tenía un punto, o cuando tenía un por, era sumatoria menos 1. Cuando tenía un punto, era sumatoria menos 2. Y cuando tenía 2 puntos, era sumatoria menos 4. ¿A cuál corresponde esta? A menos 2, ¿no? Entonces, 1 más 1, 2, menos 2. 0. 0. Entonces, está correctamente escrita la ecuación. Ahora, si yo quiero poner en la forma diádica esta, yo tendría que poner derivada de ρ respecto del tiempo igual a menos de x y por ρ b i. Ahí está. Se ha producido un subíndice mudo. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que ha habido una contracción.
se enmudeció. Y, como hay repetición, hay una contracción. Cuando hay un punto, quiere decir que hay que repetir una letra, un subíndice, mejor dicho. ¿Ya está? ¿Está claro? Veamos un último ejemplo. Por eso lo vamos a dejar acá hoy. Voy a poner una ecuación, que es una de las ecuaciones a las que vamos a llegar nosotros vamos a llegar a deducir esta ecuación. A ver, el ejemplo 5. Esa es la famosa ecuación de cantidad de movimiento. Pero ni siquiera les impresiona, ¿no es cierto? Porque ya saben ustedes qué significa todo esto, ¿no? Ya está. Primeramente, la primera cosa que vamos a hacer con ustedes es verificar si esta ecuación está toda consistente, si es consistente. ¿Qué quiere decir eso? Si en el primer miembro es igual en el orden al segundo miembro. A ver, veamos. ¿De qué orden sería el primer término? Sería 1 más 1, perdón, 0 más 1, 1, más 0, 1. Sería del primer orden, ¿no? ¿Sí o no? Sí, ingeniero. Sí. Ya, del primer orden. Entonces, todos los términos que están en el segundo miembro tienen que ser del primer orden. No puede haber ninguno que pueda ser de otro orden. Entonces, verifiquemos si está bien. Aquí, 1 más 0, 1. Más 1, 2, más 1, 3. Pero como hay un punto, ¿qué quiere decir eso? 3 menos 2, 1. O sea, está correcto. Está de primer orden. Vamos a hacer al otro. 1 más 2, 3. Menos 2, 1. Está correcto. 1 más 0, ¿la presión es de qué orden? A ver, quiero hacerles un 0. A ver, yo les voy a preguntar, ¿será que es un escalar la presión? ¿Ustedes alguna vez han comprado, han dado como, digamos, han dado como dato la presión y se las han puesto la presión a la presión que han indicado? ¿Será que se puede hacer eso? ¿Alguien puede darme un ejemplo de que cuando pidió que le pongan una presión determinada y se la pusieron, digamos? Vamos a hablar del neumático, de las llantas de un vehículo. Cuando ustedes van y echan aire, ¿qué le dicen? ¿Qué le dicen a que pone aire? A ver, ¿qué le dicen? Nunca nadie echaba aire, ni a su bicicleta. Bueno, vamos a terminar ya. Se nos está yendo la hora. ¿Qué le dicen? Pues a ver, alguien. ¿Nadie echaba aire a una llanta? Hola, ingeniero. Sí, Yamil. Se le dice que eche un número de aire como 40 o 35, dependiendo del auto. Exacto. Le dice, échele 30 libras, le dice, ¿no? Ni siquiera le especifica más, ¿no? Al que pone aire, ¿no? Póngale 30 libras, le dicen, y él sabe que son 30 libras por pulgada cuadrada, ¿no? Y es además una presión manométrica. Entonces, échele 30 libras, le dicen, ¿no? Entonces, le echan 30 libras por pulgada cuadrada, pero 30 libras. Libras por pulgada cuadrada es la unidad de la presión. Pero usted solamente le dijo, póngale 30 libras por pulgada cuadrada. Bueno, no le dijo todo, le dijo, póngale 30 libras, listo. Y se las puso las 30. No necesitó especificar más nada. Por eso, la presión es un escalar. Bueno, sigamos. Entonces, como la presión es escalar de orden 0, 0 más 1, 1, listo.
Y acá la densidad de orden 0, 1 más 1, o 0 más 1, 1, listo. Entonces, esta es la ecuación de cantidad de movimiento. Se las presento, esa la vamos a deducir cuando corresponda. Ahora, para terminar, yo quisiera poner en la notación diádica, ¿ya? Con eso terminamos. A ver, en la notación diádica sería derivada respecto del tiempo de ρ por b. Voy a elegir i. Entonces, todos tienen que ser orden i. Entonces, veamos, igual. Derivada, aquí sería menos derivada respecto de x. ¿De quién? Derivada respecto de x, este en habla, ¿no es cierto? Aquí voy a poner ρ, b, b. Entonces, voy a poner acá j y j, y a este le pongo i. ¿Qué quiere decir eso? Que de JJ ha representado la contracción acá, y se ha ido, se ha hecho mula, y queda de orden i, igual que esto. Menos, o sea, el operador nada, otra vez x de tau, j, i. Este va a ser j. JJ, se hizo, digamos, ahí la contracción por el punto ese que tenía acá, listo, ya está, es de orden i. Menos derivada respecto de x de la presión i. Ya la presión no lleva i porque es un escalar, es xi, más ρ por g sub i, directamente i porque ρ no es un vector. Listo. Esa sería la expresión diádica de la ecuación de cantidad de movimiento, que la vamos a ver dentro de unos 20 días, o 15 días, quién sabe. Muy bien, jóvenes. Como ustedes pueden ver, hemos hecho un avance importante hoy día. Esto les va a servir para que ustedes puedan leer con mayor tranquilidad, con mayor comprensión el libro texto. Y también van a seguir de la misma manera las clases que vamos a hacer de acá para adelante. Eso es todo por hoy en la mañana. Que les vaya bien. Buenos días a todos. Salvo que alguien quiera preguntar algo, estoy presto. ¿Ya? Ingeniero, disculpe, la diapositiva que nos mostró, ¿la va a mandar al grupo para ir estudiando? Sí. Un momentito, por favor. Hola, Yamil. Sí. No, mira, me equivoqué de dedo, como te estuve llamando ayer, me equivoqué con el dedo y te llamé de nuevo, pero vale la pena, saludos, entonces, ya, está bien, ya, eso querido Yamil. No, todo bien, solamente que ahí estamos, ayer puso un aviso, un mensaje, para ver si nos podemos montar para el próximo año. Eso hay que ver cómo dice el pobre de la pandemia, ¿no? Sí. Claro. Ya. Claro. Bueno, ya. Hay que estaremos pendientes de eso. Sí. En Estados Unidos. Ya. Ya. Claro. Claro, sí. Y que con eso conservan el frío, ¿no? Sí. Ya. A ver. Sí. Ojalá ver. Ya. Sí. Claro, hay que ver la reacción crónica ahí, ¿no? Unas 2 semanas por lo menos, ¿no?
hay alguien que, a ver, alguien me estaba pidiendo algo, creo que le contesté rápido. Sobre la diapositiva, ingeniero. O sea, Ya, ok, y yo les voy a poner las diapositivas, lo que les he mostrado, pero no se olviden ahí que yo la he complementado esas diapositivas con los ejemplos, ¿no? Ahora, yo lo que les voy a decir, sí, ustedes, yo les